yo ponía la radio para todos los vecinos, a las 8, cuando la pandemia, claro. Y ahora es que me saludan todos los que antes ni me saludaban. Me ha ido muy bien con mi mujer, ha sido como una luna de miel. El que acaba de hablar es mi marido Tomás, que tampoco nos ha ido tan bien como dice él. A mi manera, lo del síndrome de Estocolmo, pues igual me va, porque yo no lo he pasado tan mal en el COVID, porque como me encanta leer, yo con los libros me lo he pasado y no he echado de menos otra cosa, a no ser mis hijos y mis nietos. Yo la pandemia la hemos pasado jugando a cartas con mi mujer y haciendo videollamadas a las nietas. Pues tan pronto nos enfadábamos como nos contentábamos y después pues la reconciliación. Hemos tenido suerte que no hemos enfermado. Yo aplaudía sola, por mi zona no aplaudía a nadie. Que miren a los mayores, que pueden ser un espejo. Yo llegué a Basauri en plena pandemia, no conocía a nadie, pero desde el ayuntamiento de Basauri se portaron muy bien conmigo y no me faltó ayuda de ningún tipo. He estado 3 meses sin salir. Yo solo quería salir de casa. Nos aislamos. Teníamos ganas de escapar, de vivir. Nos han aislado muchísimo a los mayores. Soñaba con la familia, con ver a mis nietos y a mis hijos, con salir, con escapar de la casa. Yo ponía mucho la televisión con música y bailaba. Empezamos muy pronto a limpiar, pensando que duraría poco. Y al final duró los 2 meses que nos duró. Bueno, limpiar, ¡ay! ¿Para qué te voy a contar lo que limpiamos? Persianas, alfombras, cortinas, yo qué sé. Las casas no han estado más limpias en la vida. Y después a las 8, cuando empezaba ya el Resistiré, que el vecino de enfrente nos ponía la radio en la terraza y todo el mundo cantábamos y aplaudíamos. Resistiré, resistiré, erguido frente a todo, para seguir viviendo. No sé, resistiré. Y me daba una envidia. Cuando sacaban a los perros 3 veces o 4 a mear, que en ese momento yo me quería convertir en un perro. Y de verdad que había que gastar, porque yo tenía que gastar la energía que tenía. Tenía que sacarlo por algún sitio. Tenía que sacarlo por algún sitio, sí. En mi casa no me aburro nunca. Juegos, vídeos, lo que sea. Y luego tengo una hija que con ella es imposible aburrirse. Soñaba con abrazar a mis nietas porque solo la podía ver por videollamada. La vida es muy bonita, hay que vivirla, pero a tope además hay que vivirla. Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la, la la la, reír, ja ja jeji, ja ja jeji, a bailar, muévelo para allí, muévelo para allá. Aplaudir a 2 manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. ¿Qué hemos sacado de limpio de todo esto? Que lo que verdaderamente es importante es la familia. Eso es lo verdaderamente importante, la familia y la salud. Y todo lo demás son quimeras. Cuando éramos jóvenes, Pablo, había baile en Basauri. Vosotros los chicos nos pedíais y os decíamos que no. Pero nos decíais que éramos unas estúpidas. Pues porque estabais deseando bailar. Ahora es el momento, bailemos, disfrutamos, que no pare el ritmo. Eso, que no pare el ritmo. Que estabais deseando bailar y decíais que no. Y nosotros éramos los que pagábamos todo. Y vosotras, el paraguas nada más. Pero los tiempos han cambiado, Pablo. ¿Quieres bailar? Pues claro. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws.